Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su presencia, que los que nos acompañan aquí de manera presencial en el Presidium, aquí en la Casa de la Agricultura, al representante del Sistema Producto Café Nacional, el ingeniero Luis Herrera. Muchas gracias, don Luis, por acompañarnos. También al representante de la Asociación Nacional de Industriales del Café, doctor Félix Martínez. Muchas gracias por acompañarnos también aquí en Presidium. Okay. Creo que Miguel querías empezar con algunas indicaciones técnicas para que todo el mundo nos pueda escuchar. Sí, muchas gracias, Santiago. Mi nombre es Miguel Zamora, soy el No te escuchamos, creo que estás en mute. ¿Me escuchan? No estoy en mute, ¿me escuchan? Aquí sí. Sí, te escuchamos. No te escuchamos. Es en la sala. Es en la sala, porque yo sí escucho. ¿No será Inge Marco, que no está prendido? No, ¿Me escuchan? Ahora ya te escuchamos, Miguel. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Mi nombre es Miguel Zamora, soy el coordinador del Grupo Operativo Público-Privado de la Organización Internacional del Café. Estamos haciendo aquí juntos con el Gobierno de México y la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. Les damos la bienvenida. Brevemente, voy a dar un anuncio en inglés para los que no hablan español sobre la traducción. Briefly, welcome everyone. I'm Miguel Zamora, coordinating the Coffee Public-Private Task Force of the International Coffee Organization. For those of you who do not speak Spanish, we have interpretation available. You have to use it. You have to use this QR code. Our recommendation is that you use it in a second device, that you take your phone and you scan it, and then you can both listen to the interpretation to whichever language you choose, and also you can read the transcripts of the interpretation, which makes it a lot easier. But you will have to use this. All of the webinars are going to be in Spanish, so this will be the only time that we speak in English. Muchas gracias. Entonces ya está, Santiago, te dejo a ti para comenzar y de ahí yo voy con la agenda. Muchas gracias, Miguel, por las indicaciones. Entonces decía que damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes en la Casa de la Agricultura. Ya presenté debidamente a los representantes de la cadena productiva del café, Luis Herrera, de la industria, Félix Martínez. También se encuentran aquí representantes de los productores en las diferentes entidades productoras del país. También algunos representantes de algunas compañías como Nestlé, que también les agradecemos su presencia, el compañero Gonzalo, y desde luego saludar a la distancia a nuestra directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, doña Vanucia. Mucho gusto en saludarte y muy agradecido siempre por tu apoyo. También saludamos a Carlos de los Ríos, que representa a COSA, que nos ha ayudado mucho con estos estudios de costos. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo de COSA. A Liam, que seguramente también está conectado, que es el titular de COSA. Y desde luego a Marcelo de la Jara, que representa a Anker, que nos ha ayudado mucho con este estudio de línea base de lo que es el ingreso digno y donde obviamente queremos nosotros pues apuntar a cortar la brecha y de lo que se trata esta mañana. Así que esperamos que todos los que están conectados de manera virtual y presencial pues disfruten esta mañana. Tenemos programado 1 hora y media para hacer estas presentaciones hacia un ingreso remunerativo, que es como en México le han llamado los productores, que sea digno y próspero, y que pues en eso estamos trabajando en el seno del grupo público-privado con el coordinador Miguel Zamora. Así que adelante, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, y bienvenidos una vez más a todos.
Para el día de hoy tenemos una agenda con presentadores que van a dar información muy rica en todo el trabajo que se ha organizado en México en los últimos años. Un trabajo que realmente desde el grupo operativo nosotros lo tomamos como un ejemplo de lo que puede ser para el futuro en otros países. Y deseamos poder trabajar en conjunto con México para poder avanzar aún más con los siguientes pasos y replicar también en base a otras experiencias en otros países. Hoy empezamos con la directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira, va a dar unas palabras de bienvenida. Luego escucharemos de nuevo de parte de Santiago una visión general del sector cafetero en México que nos va a permitir entender un poco todo alrededor que nos permite realizar este trabajo, cómo este trabajo cae dentro de una perspectiva mayor y más amplia del gobierno. Luego escucharemos del Anker Research Institute, tendremos a Marcelo de la Jara, que hablará sobre la parte del estudio del ingreso digno en México, poder conseguir esos puntos claves para entender y todo lo que va detrás de calcular esos números con la participación de muchas partes interesadas locales. Luego de eso tendremos a Carlos de los Ríos de COSA, que va a trabajar un poco, hablar de la parte del costo de producción de café. COSA, igual que Anker Research Institute, son colaboradores con nosotros en grupo operativo en varios países que hemos estado trabajando juntos para lograr obtener información parecida. Y en México que se ha realizado este trabajo, como ya digo, de una manera ejemplar. Y al final tendremos a Santiago Argüello de nuevo de SADER, que él va a presentar los próximos pasos para México en base a todo ese trabajo que se ha realizado. Y podremos moderar al final un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, quisiera darle la bienvenida a la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Vanusia Nogueira, para unas palabras de bienvenida. Gracias, Miguel. Buenos días a todos, buenas tardes para aquellos que están por aquí, por Europa, pero creo que la mayoría está en Américas. Entonces, buenos días a todos. Es un placer para mí estar con vosotros. En pasado noviembre estuve en México para hacernos una charla respecto exactamente a estos temas y me quedo muy contenta de mirar hoy muy pequeñitos en la sala, pero aún estoy creyendo que estoy viendo muchos rostros, muchas caras familiares para mí, ¿no? Entonces, mis palabras hoy son que finalmente estemos por aquí hablando y haciendo una discusión, porque para mí esto no es un webinar, es una discusión conjunta de todos respecto a cómo llegar al ingreso remunerativo digno y próspero en México. México es un miembro de la OIC desde siempre. Siempre ha estado con nosotros, siempre muy engajado en todas las acciones y actividades que hemos desarrollado desde la OIC. México también es un miembro muy activo y muy engajado en el Grupo Operativo Público-Privado del Café, que se ha lanzado en 2019-2020 desde el principio. Estamos siempre juntos desde el principio, se han apostado como siendo un grupo para trabajar con todos, para compartir sus experiencias con los otros países, con los otros grupos, con las otras orígenes y siempre muy abiertos a todo lo que podamos estar aprendiendo y enseñando a ellos. Agradezco muchísimo en esto la confianza y el compromiso del gobierno de México, principalmente a SADER, en las personas de Santiago y también de Vera Espíndola, que ha sido una facilitadora y tiene sido una facilitadora increíble para nosotros, y Santiago abriendo todas las puertas para que pudiéramos hablar con las autoridades locales, así como también con el sector privado, las agremiaciones y todos que están involucrados en esto. También agradezco mucho a los grupos de investigación, a los productores principalmente, que abrieran sus números, abrieran sus casas, sus puertas, sus parcelas, para que pudiéramos hacer todas las investigaciones necesarias
para mirar los ingresos que tienen hoy, los costos de producción y cómo podemos armar el benchmarking para la vida digna o el ingreso digno. Y hoy entonces vamos a empezar a hablar respecto al futuro. Y todos los demás, agradezco también a todos los demás que estuvieron involucrados en la cadena de café en México. Santiago ya ha hablado respecto a algunas empresas. Sé que muchas están muy involucradas y muy engajadas, muy comprometidas con todo lo que estamos haciendo. Y esto es el bonito de todo esto, es la colaboración. Necesitamos, solos no vamos a llegar a ningún sitio. Juntos podemos tardar un poco, pero vamos a llegar en una muy buena solución. Esta es una creencia mía personalmente y también una creencia de todo el Consejo de la OEC. Vamos entonces a profundizar hoy en los huecos que tenemos. Vamos a mirar cómo cerrar las brechas. Y entonces yo deseo una muy buena tarde, una muy buena mañana, una ronda de 80 minutos más o menos que vamos a tener a partir de ahora para todos, hablando respecto a cómo hacer para cerrar las brechas e ir hacia el futuro. Muchas gracias. Excelente, Vanusia, muchísimas gracias por esas palabras. Ahora seguimos con el programa y vamos a ir con Santiago, que va a continuar con su presentación sobre el sector cafetalero en México para darnos una idea general de dónde está situado este trabajo como parte de una estrategia más grande del gobierno de SADER. Santiago, por favor. Gracias, Miguel. De manera muy breve, para contextualizar cómo está nuestro sector y por qué hacemos este esfuerzo sobre el ingreso digno, quisiera empezar resaltando pues, los retos, el contexto, la problemática que aqueja, que aquí no me va a dejar mentir el sector ni los productores. Desde luego, el marco normativo institucional en el cual regimos la política pública, y en particular la estrategia que hemos tomado en el tema de café para llevar esto a buen puerto, así como algunas cifras. Siguiente. Quisiera empezar resaltando el compromiso que ha hecho el secretario del ramo, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, y que es de manera transversal a todo nuestro sector agroalimentario. Estamos ante una población creciente, consideramos que en general los productos del campo, del mar, van a tener que ser incrementados en un 70% para el año 2050 y desde luego esto tendrá que ser de manera sostenible. La línea base, se recordarán que habíamos tomado en el tema de café, era igual, que íbamos a requerir al menos 200 millones de sacos para el 2030 y partiendo de una línea base de 168.8 millones en el 2021. Así que el compromiso y el mandato que tenemos en la Secretaría de Agricultura, reflejado en nuestro programa sectorial, pues es lograr esto sin incrementar la frontera agrícola, sin deforestación, manteniendo un café de sombra, desde luego, incrementando los rendimientos de las superficies que hoy están dedicadas a esta parte de la agricultura, en particular la cafeticultura, y desde luego siendo más responsables con los recursos naturales como el agua, los suelos vivos y la agrobiodiversidad. Así que en esto la tecnología y la innovación pues tendrá que jugar un rol bastante importante. Siguiente. Por otro lado, es importante decir que nosotros en México en particular notamos un campo dual. Un campo del centro al norte del país donde tenemos cultivos campeones, prácticamente el 19% de las unidades generan la mayoría de las ventas de nuestra balanza comercial exportadora. Por otro lado, es donde más acceso al crédito tienen los productores y es donde consideramos que mucha parte de esta producción nos ha hecho pues, ser el 13º productor más grande de alimentos en todo el mundo. Por otro lado, hacia el sur-sureste notamos, y es donde particularmente están las principales entidades federativas productoras de café, pues un 58% de su población está en pobreza y también pobreza extrema.
Las unidades de producción pues tienen limitado acceso al crédito, pero por otro lado encontramos que dentro de la población cafetalera, que son más de 358,000 pequeños productores, principalmente con 564,000 hectáreas, de acuerdo a nuestro Censo Agropecuario 2022, pues esto tiene un alto vínculo con áreas naturales protegidas, cerca de 7 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. Y por otro lado, pues el 58% de los municipios cafetaleros se encuentran en pobreza y pobreza extrema, así como alta y muy alta marginación. Y desde luego, pues la falta de rentabilidad creemos que es una amenaza al cambio de uso de suelo, sobre todo en zonas forestales. Siguiente. Por otro lado, la problemática la podemos resumir en baja productividad, asociado mucho a falta de material genético élite. Si bien se han hecho esfuerzos significativos en los últimos, vamos a decir, 8 o 10 años, pues creemos que todavía nos queda un buen tramo en la superficie que tiene que ser renovada con estos materiales genéticos élite. Desde luego, motivar la inversión público-privada en todos los activos asociados a la productividad, fortalecer la débil institucionalidad que hoy todavía prevalece, en el cual el sector ha solicitado inclusive algunas iniciativas de ley que permitan fortalecer esta institucionalidad. Desde luego, la alta volatilidad, pues no solamente en los precios internacionales, pero también en las divisas, ¿no? Teníamos un superpeso hace apenas unos meses. Hoy estamos, quizás tomar una disculpa por el ruido. Desde luego, tomar la volatilidad de las divisas, el cambio climático que es aqueja a nuestro sector agroalimentario, y desde luego, aun cuando se ha incrementado la cooperación técnica a nivel nacional, regional, con el café a nivel internacional, creemos que todavía hay espacio para que sea esta colaboración. Siguiente, por favor. Quizás dar un himno de mano y hacemos esto. Lo que estaba antes se escuchaba muy bien. Cuando se hizo ese cambio bajó la calidad. Por el baño. Decía también que basado en esto, nuestro marco normativo e institucional, pues prácticamente todo el quehacer del gobierno federal en vínculo con los gobiernos estatales y municipales, los 3 niveles de gobierno, y desde luego buscando siempre la colaboración con el sector privado y social, pues todo nuestro quehacer va orientado a lograr el bienestar de nuestra población. Y en este sentido, tenemos 3 pilares en nuestro programa sectorial: la autosuficiencia alimentaria, por otro lado, contribuir a este bienestar de la población, pero apoyando a las poblaciones más vulnerables, las históricamente excluidas, donde encontramos mucho el sector café. Y desde luego, implementar las buenas prácticas agrícolas y de sostenibilidad en nuestro sector, y café, pues no solamente es un ejemplo de ello, ha sido pionero en todo este sistema de manejo agroforestal con prácticas agroecológicas y desde muchos años atrás. Siguiente. Por otro lado, podemos decir, siguiente por favor, que dentro de los objetivos de la estrategia de Café para el Bienestar, y considerando estos elementos que he escrito en el programa sectorial, desde luego es muy importante el incremento de la productividad. Partimos de una línea base todavía en el 2021-22 de 9 quintales por hectárea, tratando de poder llegar al 2030 a duplicar esta productividad, es decir, hasta 19 quintales por hectárea. Esto significaría pasar aproximadamente de 4.1 millones de sacos de 60 kilos a 8 millones de sacos, y que pues a veces también los productores y la industria dicen: ¿dónde lo vamos a vender? Creemos que esto desde luego tiene que ver de la mano con la promoción del consumo de café en general, y desde luego mexicano en nuestro mercado interno doméstico, que creemos que tiene esa fortaleza, y desde luego también buscar ampliar la participación del mercado mexicano, del café mexicano en mercados no tradicionales, ya sea en Asia, Europa del Este, etcétera.
Y desde luego, algo fundamental con ello pues, es mejorar el ingreso digno y próspero de las familias productoras, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro, la producción y la promoción de cafés de especialidad y en todas sus categorías, incluyendo el solaje, fortaleciendo la capitalización productiva de las unidades de producción, sobre todo de organizaciones de pequeños productores verdaderamente productivos, donde hay, por ejemplo, en la mesa y también en varios estados del país, y desde luego un comercio directo, esto es decir, aquellos intermediarios que no agregan valor, pues también irlos supliendo, y los que agregan valor, pues considerarlos en esta cadena, ¿no? Desde luego, pues algo que llegó para quedarse después de la pandemia, empezar a fortalecer el comercio electrónico. Todo esto a fin de buscar un mejor equilibrio en la distribución del valor agregado y generado en toda la cadena y sobre todo favoreciendo la actividad primaria, es decir, los productores de café, en particular los pequeños productores. Siguiente. Así también quisiera compartir estas cifras. Este es el histórico de la producción de café de México. 2015-2016, cuando tuvimos la incidencia de la roya, no solamente en México, pero en la región de Centroamérica, la región andina. El año que tuvimos un déficit en la autosuficiencia en el tema de café, consumimos ya cerca de 3 millones de sacos y la producción cayó al 50%. Empezamos un esfuerzo importante de renovación de cafetales con nuevas variedades resistentes a roya, pero también bajo un manejo agroforestal de sombra, y hemos logrado recuperar. Como dije, se ha avanzado, pero todavía consideramos que hemos avanzado en un 25% de la superficie en la renovación y nos queda todavía un buen tramo para seguir incrementando esta resiliencia en las plantaciones y llegar a la meta del 2030 con los 8 millones de sacos. Esto considera desde luego arábica y robusta en general, una parte importante robusta, cerca de 500,000 a 600,000 sacos está incluido en esta estadística. Siguiente. Por otro lado, impulsar el estudio sobre ingreso digno, que es parte de lo que nos van a comentar esta mañana, tanto Ángel como Cosa. Primero quisiera decir que hay un firme compromiso del gobierno de México para erradicar la pobreza extrema en el país. En los últimos 6 años, y ha sido ya validado por el Banco Mundial y también por nuestras instituciones de evaluación de políticas públicas, el Coneval y INEGI, logramos del 2018 al 2022 reducir la pobreza extrema en 5.6% en las zonas rurales del país, donde también se encuentran las zonas cafetaleras. Y por otro lado, hemos logrado reducir la inseguridad alimentaria por mejor acceso a alimentos nutritivos, sanos, inocuos en las zonas rurales, pasando de un 28% a un 23.9%, es decir, una reducción del 4.1%. Entonces, este compromiso es firme. Desde la presidenta electa, sabemos que en México hay un cambio de gobierno próximamente, el 1 de octubre, y ella ha ratificado los compromisos de la política pública en café, inclusive ha hecho compromisos adicionales para poder seguir avanzando en esta meta de erradicar la pobreza extrema en el país y desde luego incluyendo las zonas cafetaleras. Así que para nosotros el ingreso digno de productores de café es fundamental, no solamente por las legislaciones que están teniendo regiones económicas de socios comerciales como la Unión Europea, América del Norte, otros organismos de inteligencia como la ONU, pero también el nuevo Acuerdo Internacional del Café 2022 en el seno de la Organización Internacional del Café. Ese compromiso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha firmado y se ha ratificado en el Poder Legislativo apenas este año. Y como saben, este Acuerdo Internacional del Café a través del grupo, el Task Force que coordina Miguel Zamora, pues tiene este importante ingrediente de adoptar todas las acciones en la cadena de valor que nos permitan eventualmente reducir esta brecha entre el ingreso actual de las familias cafetaleras y lo que debería ser su ingreso digno. Así que también se vuelve fundamental la necesidad de desarrollar, en el caso de México,
pues que el sector cafetalero, que ya es prioritario en nuestra política pública, es una estrategia, una ruta que nos permita llegar a esto y construida pues con todos los presentes que nos acompañan, que puedan servir también como un caso, ojalá de éxito muy próximamente, en los próximos años, que pueda ser compartido, socializado, inclusive intercambiando experiencias con otros países o estados miembros de la Organización Internacional del Café, que muchos están presentes, desde luego, no están conectados de manera virtual. Así que también agradecemos a Anti Research Institute y a CUSA, que tienen gran experiencia y que con sus estudios nos están permitiendo generar estudios que puedan ser comparativos en todos los demás países. Por eso es muy importante su metodología. Y desde luego el caso de México lo ha incorporado como uno de los países piloto. Así que muy agradecidos y hasta aquí esta parte de mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por describir y enseñarnos un poco más sobre cómo entra todo este trabajo dentro de la estrategia general de la Secretaría de Agricultura. Ahora vamos a ir con el siguiente presentación. Tendremos el gusto de tener aquí a Marcelo de la Jara, el investigador y director adjunto del Anchor Research Institute, que es un socio en todo este trabajo que estamos realizando a nivel global en varios países, donde ha ayudado a crear estudios que permiten entender ese benchmark de lo que es el ingreso digno, y a nivel global una de las organizaciones que más respetadas es en este tema. Entonces, Marcelo, si podemos contar con tu participación, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Quisiera saludar a todo el mundo que nos está viendo, particularmente a las autoridades de Agricultura en México, del Gobierno de México, de la Organización Internacional de Café, colegas y otros participantes. Con mucho gusto voy a hacer una presentación del estudio que hemos realizado sobre el ingreso digno o vital para este sector. Si podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Por razones de tiempo, no voy a abundar mucho en la metodología que utiliza el Instituto Anchor para estimar el ingreso vital. Eso ya lo afortunadamente hemos tenido ya varias reuniones durante los últimos 12 meses, donde se pudo presentar la metodología, cómo estimamos el ingreso digno o vital, que le llamamos técnicamente ingreso vital, es el living income, la traducción del inglés, digno, por las aspiraciones que tenemos que se pueden lograr con esto, ¿verdad? Pero rápidamente voy a ir sobre la definición para tener simplemente presente lo que se ha estimado. Estimamos un ingreso anual neto que requiere un hogar en un lugar determinado y en un momento determinado para que los miembros de este hogar puedan sostener un nivel de vida básico pero decente. Y aquí hablamos de ingreso neto, es decir, lo que ya los productores o los pequeños granjeros pueden recibir y dedicar para el bienestar de su familia, después de haber tenido en cuenta todos sus ingresos y todos sus gastos de su actividad productiva. Adelante, por favor. ¿Qué hemos encontrado? Hicimos un bench. Ahora les voy a dar un resumen de los resultados del estudio, los resultados más importantes, y luego vamos a ir como desglosando un poquito cada uno de ellos en la medida que tengamos tiempo. Nuestra estimación el benchmark lo hicimos en Chiapas, en la zona de Jaltenango de La Paz. Ahora voy a abundar un poquito más en la elección de ello, pero lo que hemos encontrado es que para que una familia de tipo de esta zona, que es una zona cafetalera importante y representativa de México, para que una familia pueda alcanzar un nivel de vida básico pero decente, que es nuestra medida de vida digna, esta familia requiere a noviembre de 2023, que es cuando centramos la fecha del estudio, 16,160 pesos por mes, que se
transforma en un ingreso anual neto para la familia de 193.918 pesos al año. Rápidamente hice un ajuste por inflación y por tipo de cambio al mes de junio. Todo esto lo vamos a publicar formalmente. Hoy en día podríamos decir que el ingreso que necesita una familia productora de café, típica de las zonas cafetaleras, es de 16.500 pesos, 16.548 pesos por mes. Quisiera enfatizar de que este valor se puede utilizar como valor de referencia del ingreso vital o digno en las otras zonas cafetaleras de México que se visitaron para este estudio. Y aquí me quiero detener simplemente un segundo para contarles a los presentes y que no estuvieron en las reuniones previas, que previo al estudio del ingreso digno hicimos un preestudio que consistió en... ¿me escuchan? ¿Sí? Se hizo un preestudio que implicó visitas a 5 zonas importantísimas de producción de café en México, donde pudimos, con nuestro equipo de investigación, entender bien cómo viven los productores, cuáles son sus necesidades, cómo satisfacen estas necesidades y recolectar información básica para comparar estas regiones. Entonces, con base en 2 aspectos, en cómo la misma geografía de la zona de las zonas cafetaleras y las implicaciones que esto tiene para la manera en que las familias resuelven sus necesidades de dieta, de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, etc. Con base en ese estudio nos dimos cuenta que estas zonas están enmarcadas en una microrregión, cada una de ellas, que es muy similar en todas las zonas visitadas. Entonces, esto implica una manera de vivir, una manera de llevar adelante la economía familiar con costos similares que hace muy similares a todas estas regiones. Adicionalmente, hicimos un estudio estadístico de los parámetros básicos que utilizamos para medir el ingreso digno y encontramos también muchas similitudes entre las regiones. La única diferencia importante que encontramos entre la zona de Jaltenango, que es donde se decidió hacer el benchmark, con las otras regiones es el tamaño de la familia, es un poco más grande en la zona de Jaltenango que en el resto de las zonas cafetaleras. Sin embargo, también hay una estructura de gastos que compensa, digamos, un costo de alimentación que es un poco más alto. Al final, nuestros cálculos nos llevan a concluir de que las diferencias en el ingreso digno de los productores cafetaleros entre las distintas regiones de los estados involucrados no debería superar el 5%, lo cual económicamente probablemente no es muy significativo, ¿verdad? Si tomamos a esto como un valor de referencia. Bien, otros resultados importantes. Este ingreso vital mensual es mucho mayor al que, por supuesto, es mayor al que se necesita para escapar de la pobreza en México. Este ingreso vital es 12%, 13% más alto que el ingreso que pondría a las familias en pobreza, teniendo en cuenta la línea de pobreza rural nacional. Es decir, con este ingreso nos aseguraríamos que las familias están fuera de la pobreza. Está 13% por encima de lo que los organismos oficiales en México consideran que una familia necesita para estar fuera de la pobreza, ¿verdad? Entonces, es una guía importante acerca de cuánto más allá del ingreso de pobreza nos tenemos que mover. Por supuesto que la realidad del país la vemos desde el punto de vista de lo que las familias están recibiendo. En aquellas familias que reciben que tienen un ingreso equivalente, digamos, al salario mínimo nacional jornalero agrícola, donde el ingreso familiar está, digamos, anclado en esos tipos de jornales, por supuesto, el ingreso vital
es 40% mayor y 50% mayor a la mediana de los ingresos de los hogares en el estado de Chiapas. Entonces, en términos de, digamos, esta comparación de cifras nos muestra una población muy afectada por la pobreza en la zona y que para poder sacar a las personas de la pobreza nos tendríamos que ir de la línea de pobreza, del ingreso de pobreza, 13%, un poco más arriba para asegurarnos un nivel de vida digno para estas familias. Este valor de 16.500 pesos, 16.548 pesos, es el más bajo, es el ingreso vital más bajo que tenemos para México de todas las estimaciones que hicimos en el Instituto Anker para México. Con este mismo ingreso, para alcanzar el mismo nivel de vida básico pero decente que estamos calculando para Chiapas, en otras zonas del país se requiere mucho más por los costos de vida que tienen las familias en distintos lugares, y esto para quienes están familiarizados con la heterogeneidad de México no es una sorpresa. Entonces, déjenme que avance un poquito. Estos son los resultados más importantes. Vamos a avanzar un poquito con la presentación, por favor. Estas son rápidamente un repaso de dónde hicimos las visitas durante el año previo al estudio para conocer bien cómo son estas localidades en las que son importantes productoras de café. Todas las conclusiones acerca de esta primera parte del estudio, que fue un preestudio en sí mismo, están publicadas en el anexo B del reporte. Entonces, muy pronto el reporte va a estar en la página web del instituto, va a estar en inglés, va a estar en español, y también vamos a tener la actualización para 2024 de los costos, y allí en el anexo B del reporte van a poder van a poder leer una descripción detallada de cómo son estas regiones, por qué se parecen entre ellas y en qué difieren. Hay muchísimas más similitudes que diferencias. Adelante, por favor. Bien, la localización geográfica finalmente después del preestudio decidimos, como recordarán en el seminario o workshop del año pasado, que la zona de Jaltenango de la Paz era un lugar ideal para hacer el estudio y que nos iba a dar datos representativos para el resto de las localidades cafetaleras del país. Si seguimos, por favor, la siguiente. Las características que tiene esta zona en términos de Chiapas, si nos concentramos en Chiapas, es que en términos de niveles de pobreza es la pobreza promedio del estado, es una zona, no es de las zonas más densamente pobladas, pero es una zona muy característica y muy similar a otras zonas cafetaleras del resto del país. Adelante, por favor. En particular, la zona de Jaltenango de la Paz, al igual que todas las otras zonas cafetaleras, es una zona que nosotros caracterizamos como rural y de pequeñas ciudades. Como ven, Chiapas, el estado de Chiapas es un estado mucho más rural que el resto del país en promedio, y las municipalidades que hemos estudiado en la zona regional también son menos rurales que Chiapas en general, están más caracterizadas, están caracterizadas igualmente por pequeñas ciudades, que son estas ciudades entre 2.500 y 15.000 habitantes. Entonces la caracterización de la zona es muy similar a la de las otras zonas cafetaleras del país, en términos del grado de urbanización que tenemos de la población. Esto nos ayuda mucho al estudio de los datos y a las conclusiones. Adelante, por favor. Entonces, esas podemos pasar, son fotos de cómo se ven las ciudades en la región, cómo son las zonas rurales. Todo esto está como mucho más detallado en el estudio. El primer parámetro importante para calcular el ingreso digno es cuál es el tamaño de la familia de referencia, porque necesitamos que, por ejemplo, el gasto en alimentación, tanto en cantidad como en calidad y el monto, sea suficiente para sostener una alimentación
nutritiva y suficiente para la familia tipo, ¿no? Entonces, si uno analiza las tasas de fecundidad en las zonas, en esta zona, en estas municipalidades, tenemos aproximadamente 2.5 niños, 2.4 niños por mujer en edad fértil, ya ajustando por mortalidad infantil, ¿no? Y el tamaño del hogar es mayor a 4, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos elegido como tamaño de referencia de la familia 2 adultos y 2.5 niños, ¿verdad? Nos parece que esto es una caracterización importante y este tamaño de la familia es mayor al del resto de México. En todos los estudios de México siempre hemos encontrado que la familia de referencia son 2 adultos, 2 niños, y en el caso de Chiapas es una familia más grande. Como digo, esto genera que el ingreso vital necesario sea un poco más alto, pero se compensa luego con más alto que en otras regiones cafetaleras, un poquito más, pero se compensa con un patrón de gasto y precios un poco más bajos en la zona de Chiapas, y el cálculo que hacemos es de no más de 5% de diferencia en el ingreso. Adelante, por favor. Con base en el tamaño de la familia, lo primero que tenemos que calcular es el costo de la dieta. La dieta, hicimos grupos de enfoques, fuimos a Jaltenango de La Paz, estuvimos varios días, hicimos grupos de enfoque con productores para conocer muy bien sus necesidades de dieta, transporte, vivienda, educación, etc. Y luego regresamos al cabo de unas semanas para levantar precios de los alimentos en la zona. Y entonces tenemos una dieta que es nutritiva, de bajo costo, ajustada a las preferencias locales. Y esta dieta cumple con los estándares de nutrición de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos en la dieta, en el modelo de dieta tenemos 2.285 calorías por día por persona, que está basado en las necesidades del grupo humano, y que estamos estudiando. La composición de proteínas, grasas, hidratos de carbono está muy dentro de lo recomendado en la dieta que nosotros hemos decidido. Incluye, por ejemplo, una taza de leche por día por niño o por niña. Nos aseguramos que eso está en la dieta, que haya 350 gramos de verduras, frutas, frijoles, para micronutrientes y minerales, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud para un país como México. Número limitado de gramos de azúcar y aceite, agua para beber y adicionales para la dieta. Y esto nos da un costo de la dieta por día y por persona de 52 pesos con 58 centavos. Esto lo multiplicamos por 4.5 para tener la dieta, el costo de la dieta de la familia por día, y esto lo traducimos también en un costo anual y en un costo mensual que luego vamos a ver. Pero quiero enfatizar el hecho de que es una dieta muy pensada, muy discutida con los propios con las propias productores y sus familias, con precios levantados en la zona, con mucho análisis por detrás. Esa es la primera cifra importante. Adelante, por favor. Aquí están, hay dos láminas que podemos pasar relativamente rápido. Lo que ustedes van a ver en el reporte es un poco la composición también de la dieta, qué es lo que contiene. Podemos pasarlas en estos momentos. Simplemente otra vez enfatizar que el levantamiento de los precios se realizó, la anterior por favor, se realizó en los locales de venta de alimentos de toda esta zona. Hemos levantado más de 4.500 precios para aproximadamente 300 productos en los locales donde la gente compra sus alimentos en la zona, y además hemos cotizado los precios de las cosas que la gente compra y respetando los hábitos de compra de la población. Adelante, por favor, ahora sí. El segundo pilar del costo de vida es la vivienda. ¿Cuál es el costo de la vivienda? Bueno, depende del estándar de vivienda, ¿verdad? Nosotros tenemos un estándar de vivienda saludable para la zona de estudio. Con base en este estándar, en la siguiente, por favor, hicimos dos cálculos para el costo de la vivienda, uno basado
en las rentas de la zona. En la zona esta es una zona, recuerden, rural y pequeñas ciudades. Las rentas que hemos podido encontrar, los valores de renta, los hemos encontrado aproximadamente para unas 50 viviendas en zonas urbanas, en las zonas urbanas, pequeñas ciudades de esta región cafetalera, pero en el caso de las zonas rurales donde no hay renta, quisimos comprobar si el valor de la renta que hay en las zonas más urbanizadas de las pequeñas ciudades se correspondía con lo que costaría el uso de una vivienda en una zona rural con base en el costo de construcción de la vivienda. De la siguiente, por favor. Como ven, en términos de renta, la renta mediana nos dio un valor que iba entre 1.100 pesos y 1.300 pesos por mes, la renta de una vivienda con las características necesarias, con el costo de la vivienda en base, el costo de uso de la vivienda con base en la construcción de la vivienda. Hablamos con 6 constructores importantes en toda la zona que tienen mucha experiencia construyendo casas del nivel y de la calidad que estamos cotizando, que es un nivel básico, otra vez, pero decente, saludable para la vivienda. En el informe están los detalles. Encontramos que el costo de uso de la vivienda con base en la construcción es de unos 1.000 pesos, un poco más bajo porque aquí no estamos, digamos, incluyendo el costo del terreno. Entonces, entre las dos cotizaciones, nos quedamos con un valor de la vivienda de unos 1.214 pesos por mes y por mes para un uso de una vivienda saludable. A eso agregamos los costos de servicios, luz, agua, gas, etcétera, y llegamos a un valor de 1.500 pesos. Adelante, por favor. Perdonen que voy corriendo para cumplir con el tiempo. El otro, ¿cómo calculamos? Ya tenemos la dieta, la vivienda, ¿cómo calculamos todo lo demás? Todos los demás gastos se calculan con base a un cociente que nosotros llamamos el cociente de los gastos, de bienes y servicios que no están relacionados ni con la alimentación ni con la vivienda. Ese es el NANV que está allí, sobre el costo de alimentación. Esto lo tomamos de las encuestas de gasto de los hogares para Chiapas, para las zonas rurales y urbanas de Chiapas, y encontramos un ratio de 0.82. Esto nos permite, a partir del costo de la alimentación, de la dieta digna que tenemos, calcular el costo de estos otros bienes. Adelante, por favor. Finalmente, dentro de este otro gasto adicional, en esa cantidad ya viene incluida 7.7% para atención médica y 13.5% para educación. Como en la metodología Anchors, el acceso a la atención médica y a la educación para los niños hasta los 18 años es un derecho humano que la metodología incorpora en el cálculo. Entonces, el ingreso digno debería alcanzar para ello. Encontramos que en el caso de la alimentación, de la atención médica, lo que ya tenemos incluido en esa cantidad que les acabo de mostrar, de 5.901 para atención médica, que son 454 pesos, no es suficiente para el gasto en salud que tiene la familia. Entonces, ahí ya van a ver en el reporte que hacemos un ajuste al gasto para poder cumplir con esto. En el caso de la educación, lo que ya viene incluido en la encuesta, que es 13.5%, son unos 800 pesos por familia por mes, ya es suficiente para afrontar los gastos en educación según nuestros cálculos. Y siguiendo con la metodología, agregamos una provisión para imprevistos y emergencias de unos 750 pesos, según si la familia tiene seguridad social o no tiene seguridad social. Aquí, para el tema de la atención médica y esta verificación posterior de costos que hacemos, siempre estamos viendo si la familia tiene o no acceso a la seguridad social. En el caso de un pequeño productor, autoempleado, típicamente no hay un acceso a la seguridad social en el sentido del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Adelante, por favor.
Finalmente, si ponemos todas estas cálculos juntos, tenemos esta tabla que es la típica tabla de nuestros reportes de ingreso digno, en la cual lo que tenemos es el costo de la alimentación por familia, el costo de la vivienda, el costo de los otros gastos y el monto adicional para imprevistos. Obviamente, vivienda y gasto en alimentación son iguales independientemente si estamos hablando de familias de esta zona que tienen acceso a la seguridad social o no, pero claro, hay una diferencia en términos de los gastos en salud si la familia no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, la siguiente, por favor. La cifra que estamos mostrando, que está en el cuadrito se movió un poco, quizás volver a la anterior mejor, perdón. La cifra que estamos mostrando como ingreso digno es la de una familia de un productor autoempleado que no tiene seguridad social, y eso es un ingreso vital mensual de 16.160 pesos, que es un poco más grande del que necesita una familia que sí tiene acceso a la seguridad social, que son 15.560 pesos. No hay mucha diferencia, pero es importante tenerla en cuenta. Adelante, por favor. La siguiente lámina y la que sigue. Bien, si comparamos al final del día cómo queda un lugar como Chiapas en nuestro mapa de México, hicimos benchmarks para varias partes de México. Aquí lo que vemos es el valor del ingreso digno o ingreso vital, Anker, para distintas zonas en las que hicimos benchmarks en los últimos 4 años en México. Y como ven, el de Chiapas, el costo de una vida básica pero decente es el más bajo de los que hemos calculado hasta ahora. Y este gradiente nacional, ¿no? Si ven Baja California del lado izquierdo, con los costos más altos de vida, el centro del país, alrededor de Michoacán, Nayarit, donde hay producción de agrícola también, versus Yucatán, Chiapas, hay un gradiente nacional que es importante. Quienes conocen México saben de estas diferencias regionales importantes y termina reflejándose obviamente en los costos de que tiene que afrontar una familia para tener este nivel de vida básico pero decente. Yo llego hasta aquí. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas si es que las hubiera. Respecto al reporte, el reporte va a estar en nuestra página web. Voy a pasarles el aviso en la próxima semana. El reporte en inglés está terminado completamente. Estamos trabajando en el reporte en español y queremos ya también publicar la actualización de este valor para junio del 2024. Todo eso va a estar disponible en muy poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la información compartida. Como Marcelo mencionaba, el reporte va a estar pronto, en octubre. Nosotros también esperamos tenerlo ya y lo publicaremos además en la página de la Organización Internacional del Café, en el Global Knowledge Hub. Y para octubre tendremos la otra parte, bueno, mejor dicho, y luego esperamos validar la parte del costos de producción que va a ser presentado ahora. Entonces, vamos a tratar de dejar tiempo para preguntas y respuestas al final, entre todo, porque tenemos varias preguntas que ya son muy específicas y Marcelo las puedes revisar en el chat también sobre el tema. Entonces, gracias, Marcelo. Ahora tenemos el gusto de contar con la participación de Carlos de los Ríos de COSA. COSA también es una organización que nos está apoyando globalmente con el trabajo del grupo operativo y ha realizado en México este estudio de costos de producción en café. Y Carlos nos va a presentar los principales hallazgos y recomendaciones de este trabajo. Carlos, por favor. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Antes que nada, quería iniciar saludando a la Secretaría de Agricultura de México, en especial a Santiago, también a Ver Espíndola, quienes han sido fundamentales en este proceso, al equipo de INIFAP, que nos ha ayudado mucho también en el proceso de análisis y en la recolección de información, y por supuesto a los representantes también de la Organización Internacional de Café. A la siguiente, por favor.
En estos minutos que tenemos, vamos a presentar estos puntos que están ahí en la presentación. Primero vamos a hacer una breve caracterización de los productores de café. Luego vamos a hablar un poco de los costos de producción, pero también vamos a hablar un poco del ingreso de los hogares, para poder tener también alguna forma de contrastar cómo funcionan los ingresos netos de los productores en relación a los ingresos por actividades económicas de los hogares. Luego vamos a hablar un poquito sobre la cadena de valor y vamos a terminar con unas conclusiones y unas recomendaciones del estudio. La siguiente, por favor. Bien, el estudio tiene tres objetivos centrales, que son más o menos correspondientes a los que les habíamos marcado: costos de producción, ingresos de los hogares por actividades económicas y la eficiencia de la cadena de valor. Una cosa que es importante que se tome en consideración para las cifras que vamos a ver ahora es que esta investigación se basa en la cosecha que se realizó en el año 21-22, ¿no? Y la parte de eficiencia de la cadena de valor en particular se realizó sobre la base de un conjunto de 13 entrevistas que se realizaron a distintos actores de la cadena de valor que fueron, digamos, cuya selección, ¿no? En cuya selección también nos apoyó INIFAP. Pasamos a la siguiente, por favor. Quiero pasar brevemente por la metodología. Ustedes pueden ver en el lado a la derecha un mapa. Estos puntitos negros son todos los productores de café que fueron entrevistados. Estos son los sitios donde hemos ido específicamente a hacer las entrevistas. Los puntos negros son productores de café arábica, los puntos rojos son productores de café robusta. Para hacer esta selección de muestra, primero elegimos los estados más representativos de la producción de café, que como sabemos son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y básicamente lo que escogimos fueron estos 4 estados que representan más o menos el 85% del valor de producción, y al interior de cada uno de estos estados elegimos aquellos municipios, ordenamos los municipios por orden de producción también, los municipios más importantes, utilizando la información del CIAP del año 2022, y de ahí elegimos los municipios más representativos también de la producción de café. Tratamos de llegar al 85% también del volumen de producción al interior de cada uno de estos estados, con los municipios seleccionados. En algunos casos fue 80, en otros casos fue 86, pero más o menos es un poco lo que se hizo. En total se recogieron 884 encuestas, se trabajaron 55 municipios, y podríamos decir también de que el margen de error es relativamente bueno. Tenemos un margen de error del 6% y un alto nivel de confianza. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Una nota importante y que tiene mucho que ver con la página, el slide previo, es que principalmente la información que vamos a ver ahora se basa en aquellos productores que se dedicaron exclusivamente a la producción de café arábica. Hemos excluido de esta presentación, por supuesto que en el estudio hay algunas notas sobre los productores de café robusta y aquellos productores que tienen también producción mixta de arábica y robusta. Pasamos por favor a las siguientes. La siguiente, por favor. Bien, ahí quería mencionar algunas pequeñas cosas sobre la caracterización de los productores que hemos entrevistado. Primero, algo que ya es bastante conocido en todos los países, digamos, que se dedican a la agricultura, es que tenemos todos un desafío demográfico importante. Hay muy poco recambio generacional y por tanto hay una suerte de envejecimiento de los productores, donde cada vez hay menos jóvenes que se están dedicando activamente a la producción de café, ¿no? Las mujeres también productoras son las menos, en este caso es casi la quinta parte del total de los productores entrevistados, son también las más vulnerables, normalmente tienen una menor área productiva y también tienen una mayor carga familiar. En nuestro caso, nosotros encontramos en promedio 3.3 miembros del hogar. Esto contrasta ligeramente con el estudio que lideró Marcelo, pero la diferencia también está principalmente en que lo que nosotros hemos encontrado en estos hogares son menos niños, no necesariamente menos personas trabajando, ¿no? Tenemos también 2 personas en promedio que están trabajando. Las 3/4 partes de los miembros del hogar están en edad de trabajar, o sea, tienen más de 18 años, y las 3/4 partes de estos también se dedican específicamente a la agricultura.
Una cuarta parte, más bien, se dedica a otras actividades fuera de la agricultura y curiosamente también son aquellos que tienen una mayor educación. Y una de las cosas que también hemos podido ver es que estas personas que no se dedican a la agricultura y que viven en hogares productores de café reciben remuneraciones promedio relativamente más altas que los productores de café, pero también les demandan un mayor nivel educativo, ¿no? En general, los productores de café tienen un bajo nivel educativo, si bien casi el 70% tiene la primaria completa, el 37% nomás tiene la educación secundaria completa. Pero a pesar de este bajo nivel educativo, lo que sí contamos es con mucho capital humano, porque tienen más de 23 años de experiencia, 23.2 años promedio de experiencia en la producción de café, lo que también es algo bastante favorable. La siguiente, por favor. En general, los productores de café trabajan fincas, o sea, no solamente de café, sino fincas en general que tienen casi 3 hectáreas en promedio, 2.9 hectáreas y la mediana es 2. En realidad son pequeños productores todos los que hemos trabajado y casi la tercera parte de estos tiene menos de 1 hectárea. Oaxaca, por ejemplo, se destaca porque Oaxaca sí tienen los productores en promedio 5 hectáreas de tierra, pero como veremos en un ratito, casi 2 de estas son básicamente de bosque. Otra cosa importante es que casi el 90% de la tierra o de los productores de café tiene al menos una parte de su tierra con algún tipo de título que le asigne propiedad, título, contrato de compra-venta o los distintos instrumentos que pueden atribuir propiedad en distinto nivel, por supuesto. Pero una cosa curiosa, y que después lo vamos a ver también más adelante, es que solamente el 3% participó en el mercado de tierras. Es decir, alquiló tierra o en los últimos pocos años compró o vendió algo de la tierra. La siguiente, por favor. Lo que vemos, sin embargo, es una diversificación bien limitada de la tierra. Casi el 64% de la tierra en total está dedicada al café. Este 20% que se refiere, que dice forest, disculpen, algunas cosas todavía están en inglés, este 20%, digamos, de bosque, es básicamente o principalmente por Chiapas. Encontramos que casi si podemos ver ahí los cultivos como frutas o algunos cultivos anuales, en verdad es casi el 7% del total de la tierra. El 73% de los productores que hemos visto cultiva café en toda su finca. No tiene otro uso para la tierra, salvo quizás alguno de estos cultivos intercalados. Y una de las cosas que podemos ver también, como sale en el cuadro de la derecha, es que, digamos, mientras más grande es el productor, tiene una menor dedicación al café. Sin embargo, la diversificación productiva, o sea, el número de productos adicionales al café que siembra, sea exclusivamente o intercaladamente, es casi de 1.3, es muy poquito. Y hay un índice que está a la derecha que se llama el índice de Herfindahl, que lo que te mide es el nivel de diversificación de cualquier actividad. Y en este caso lo que nosotros encontramos es, este índice va de 0 a 1 y como pueden ver aquí está en casi 0, porque si bien hay casi 1.3 cultivos, estos realmente no representan mucho en términos de la tierra. Y esto es un primer gran elemento que me parecía importante destacar. Esto no quiere decir de que así sean todos, estas son cifras promedio. Por supuesto, hay algunos productores que tienen un montón de productos, pero también hay algunos que se dedican exclusivamente al café. Siguiente, por favor. El cultivo de café se hace en promedio en 1.9 hectáreas. Como saben ustedes, y creo que quizás no vale mucho la pena profundizar aquí, pero creo que es importante notar que hay muchos pisos ecológicos, hay muchos productores que intercalan su café, hay bastante sombra en promedio, la densidad es muy heterogénea, la densidad de siembra, y eso es un elemento también importante. Si ven en promedio es 2.300 árboles de café por hectárea, en verdad esta densidad va entre 800, 900 y 4.500, ¿no? Lo que sí también es algo bien interesante es que encontramos casi una quinta parte de los árboles de café que están recién plantados. Pasemos a la siguiente. Y esto de recién plantados es importante porque nos habla de la renovación de cafetales y habla también de entonces pensar en quizás un aumento de la productividad, que es un poco lo que vamos a mirar ahorita. La productividad promedio de todos los productores que nosotros hemos visto es de 9.9 quintales por hectárea, cifras muy similares a las que mencionó Santiago en su introducción.
Sin embargo, nosotros aquí nos tomamos un poco la libertad de pensar en que de repente no todos los productores de café son efectivamente productores de café. Hay muchos productores, digamos, que podríamos denominar como inactivos, es decir, sí, claro, tienen café, efectivamente, eventualmente cosechan, por ahí que miran alguna vez a su parcela, pero no se dedican a la producción de café. Y lo que hemos hecho es tratar de distinguir a aquellos productores que denominamos inactivos, es decir, que tienen muy poca producción o aquellos que tampoco venden su producción al mercado. O sea, es tan poquito lo que pueden producir que no lo terminan vendiendo en el mercado. Y muchos de estos productores que excluimos también en las notas de los encuestadores dicen de que ya no se dedican a la producción de café o que tienen el café, digamos, ahí nomás solamente para cosechar y les da lo que les tiene que dar, ya, pero ya no invierten en su cafetal. Entonces son aquellos productores que hemos denominado inactivos. Cuando los excluimos, encontramos que la productividad promedio es de 11.3 quintales de todos aquellos productores, digamos, que pueden, que se dedican e invierten en su café. Y lo que vemos también es que la productividad es muy heterogénea. Y esta productividad es muy heterogénea no solamente porque, digamos, hay distintos grados de inversión en el cafetal, sino también pues, se ven muy afectados por choques climáticos, por la densidad de plantaciones, por la implementación de buenas prácticas en las mismas fincas. Por eso se nota bastante diferencia. Hay mucha diferencia entre los estados. Por ejemplo, Oaxaca tiene una productividad muy baja en comparación con Veracruz, en comparación con Chiapas, pero también al interior de estas regiones que menciono hay muchísima heterogeneidad, como se puede ver en el gráfico de la derecha. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora pasamos al primer gran punto, ¿no? ¿Qué costos de producción son los que estamos viendo? Los costos de producción, para empezar, promedio por hectárea que hemos podido nosotros obtener han sido de 20.288 pesos mexicanos por hectárea. Importante mencionarles, aquí pueden ver ustedes, tenemos un valor promedio de 20.000, pero un valor mediano de 16.636. Y este gráfico que ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo lo que muestra es la enorme heterogeneidad. Hay algunos costos de producción muy altos, que son algunos que quizá invierten muchísimo en su cafetal y por tanto tienen unos rendimientos bastante altos, pero también hay una masa que tiene unos costos de producción bajos, es decir, que invierten muy poco en su cafetal y por lo tanto podemos ver quizás rendimientos también bastante más bajos. En promedio, lo que nosotros podemos ver y los costos de producción que suman a estos 20.000 pesos por hectárea, principalmente hemos considerado tres grandes rubros de costo de producción. El primero es la mano de obra familiar, que aproximadamente dedica 34 días por cada hectárea. También la mano de obra pagada, que más o menos dedica un tiempo similar, 32 días por hectárea aproximadamente, incluidas las actividades regulares como la cosecha, que evidentemente captura casi el 70% del total del tiempo utilizado en la finca. También el uso de insumos, ahí hay más o menos un 62% de hogares que utilizan o de productores que utilizan algún tipo de fertilizante químico, como la urea o alguna combinación de NPK, que básicamente aplican alrededor de 470 kilos por hectárea, más o menos, que les ha costado alrededor de 1.000 pesos cada saco. Encontramos un porcentaje, la tercera parte más o menos, que usa algún tipo de fertilizante natural o abonos foliares que utiliza un 11%. Eso es básicamente el rubro de insumos. Y también incorporamos ahí un pedacito muy chiquito, 4%, que corresponde a la depreciación de los activos productivos que tiene el hogar. Y esta depreciación hemos separado un conjunto de activos en pequeños, medianos, de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo, como para poder hacer esa distinción. Pero lo que encontramos es, como digo, mucha heterogeneidad en estos costos básicos, no son todos los costos de producción, por eso pasemos a la siguiente, por favor. Encontramos muchísima heterogeneidad, pero también encontramos que podríamos haber quizás incorporado otros costos que también pueden aportar mucho a entender cómo funcionan los costos de producción de los cafetaleros.
Creo que antes de empezar con este slide, importante mencionarles que la mano de obra familiar nosotros le hemos valorizado al costo de oportunidad que encontramos, que básicamente es es la remuneración por un día o por un jornal de trabajo en la agricultura en general. Entonces, así es como ha sido valorizada. Esta versión, quizás un poco más comprensiva de los costos de producción, incorpora los costos de transporte de los insumos y del café, incorpora los costos de la tierra, que sean básicamente considerados como el valor de alquiler anual de la tierra. Yo sé que la tierra en general es de propiedad de los productores, pero sí es importante asignarle un costo. Y ese costo ha sido calculado a través de la estimación de la productividad marginal de la tierra, es cuánto adicionalmente me puede dar la tierra. Y es importante incorporarlo porque nos permite de alguna manera, es como, ¿no? Uno para tener una fábrica o algún elemento de producción siempre es fundamental ver el activo principal que es la tierra, darle valor, porque esa tierra además requiere inversión anual también para poder mantenerse. Y finalmente los costos de amortización o reemplazo de los árboles viejos, que como vimos un gran porcentaje, les mencioné que habían 17% de árboles que han sido recientemente plantados, sin embargo casi es el 50% nomás que hace este replanteamiento, digamos, replanta árboles, porque sí encontramos alrededor de un 15% de árboles de más de 30 años de edad, que evidentemente son poco productivos. Pasamos a la siguiente, por favor. Un primer mensaje que nos parecía interesante ver aquí, y acá pueden verlo en la fila que dice ingreso neto, es que nosotros hicimos una pequeña simulación, porque a veces algunos pueden decir, oye, pero a veces hay límites, ¿no? No es que si yo invierto $20,000 voy a tener pues la mejor productividad del mundo. ¿Hasta cuándo yo puedo invertir para que esto me sea rentable? Y dados los niveles de productividad que nosotros hemos encontrado, en realidad es bastante rentable invertir en el cafetal. Lo que hemos encontrado es que hay una subinversión en el cafetal y bueno, esto se condice mucho con lo que hemos podido encontrar en términos de productividad. Es una productividad baja. Sin embargo, hay mucho espacio de mejora, como vamos a ver en algunos minutos. Este cuadro lo que nos permite ver es que, claro, estos productores que hemos denominado inactivos, eventualmente pierden, tiene un ingreso neto negativo, si es que le valorizas una mano de obra o si pones algún valor por ahí, normalmente pierde. Y aquellos que producen hasta 5 quintales realmente tienen un ingreso neto anual muy, muy bajo. Quizás cuando uno piensa que en el nivel promedio tienes un ingreso neto de 25,000 soles, pesos mexicanos anuales, y lo que se aspiraría es a poder tener casi el doble, que sería el quintil 4 o el quintil quinto de la producción, donde podemos ver ingresos netos que son bastante más favorables. Esto lo hicimos también para los dos niveles de costo de producción que vimos. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. El café es un ingreso fundamental, no solamente en términos del área, sino también cuando nosotros hicimos un contraste con todas las otras fuentes de ingresos posibles, encontramos que el café realmente es la fuente más importante de ingresos. Es el 51% del total de ingresos de los hogares, alrededor del 40% de los hogares entrevistados depende exclusivamente del café. Es la fuente más importante de ingresos para el 63% de los entrevistados. Y acá una nota importante para contrastar con el estudio anterior también, y es que primero nosotros hemos hecho nuestro análisis se centra muchísimo en el café y por supuesto tiene una sección importante dedicada a capturar los otros ingresos, pero esto es una encuesta que busca capturar los ingresos de manera anual. Las típicas encuestas de hogares normalmente preguntan por el empleo en los últimos 7 o 15 días y a partir de ahí pueden estimar los ingresos en distintas actividades. Sin embargo, no necesariamente son anuales. El hecho de calcular los ingresos anuales no es que sea perfecto, sino que también limita mucho porque la gente tiende a olvidarse. Entonces ahí hay una posible también subvaluación de los ingresos anuales totales. Pero está claro que los ingresos que nosotros captamos acá son ingresos básicamente de actividades económicas. Acá no se incluyen ni remesas ni programas sociales, que como sabemos muy bien, en algunos estados como Oaxaca, por ejemplo, son fuentes de ingreso fundamentales. Pasamos a la siguiente, por favor.
Pasa a la siguiente, Carlos, y vamos un poco con el tiempo, a ver si Sí, podemos apurar los finales. Gracias. sí. Unos 3 minutos más y termino. Quizás simplemente para mostrar lo que también había encontrado Marcelo, encontramos una tasa, digamos, de pobreza bastante alta entre los productores de café, que es alrededor del 70%, y de pobreza extrema como del 50% cuando lo comparamos con las líneas de pobreza obtenidas de la Coneval. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasemos dos más, por favor, para avanzar rápido con esta. Una más. Esto es uno de los primeros, de los mensajes quizás más importantes. Nosotros hicimos un análisis de la eficiencia técnica en los productores de café. Quisimos ver qué tan buenos son estos productores para producir el máximo posible, dado un conjunto de insumos que ellos pueden acceder, dado una tecnología a la que pueden acceder. Y lo que encontramos es que los productores no necesariamente son muy eficientes. Hay un 70% de eficiencia. Ese 0.71 que ven a la derecha es el grado de eficiencia. Y hay muchísimo espacio por mejorar. Pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente, mejorando la eficiencia se puede lograr un importante incremento de la productividad y, por tanto, de los ingresos totales de los productores. Pero también encontramos que eso no es suficiente. Y ahí pensamos mucho en la integración vertical. ¿Y por qué pensamos en la integración vertical? Quizás porque muchos de los productores que hemos entrevistado trabajan alrededor del beneficio húmedo. Muchos productores trabajan el pergamino seco. Y ahí hay un tema de calidad muy importante que no se puede necesariamente trabajar a nivel individual con el mismo nivel de eficiencia y calidad que se puede trabajar de una manera agregada y organizada. Y también encontramos que este problema de inversión de los productores de café para mejores equipos de beneficio o quizás también para mejorar su propia producción, está limitado porque no hay mucho crédito. Entonces, no es una cosa de ambos lados, ¿no? No hay mucho crédito para los productores, por tanto no pueden invertir, pero como son pobres también es difícil que accedan a muchos créditos para poder cubrir sus necesidades. Y el último slide, por favor. La siguiente. Bien. Eso. Entonces, una de las cosas que son importantes ver es que si bien tenemos mejoras en la eficiencia posibles, mejoras también en una posible integración vertical o en la calidad de los activos de los productores, quizás también hay que pensar mucho en las alternativas fuera de la agricultura del café, pero no necesariamente fuera de la agricultura, porque ahí hay también un espacio muy grande. Muy pocos de los productores que nosotros hemos entrevistado tienen ingresos fuera de la agricultura. Sin embargo, hay mucha conexión con ciudades intermedias donde pueden haber espacios para poder lograr también aumentar los ingresos. Y lo que sí hemos visto es que aquellos productores que tienen fuentes secundarias de ingreso invierten más en su cafetal. Es decir, no es que se van a zonas urbanas, sino que agarran ese capital adicional que tienen y lo invierten en su cafetal. Bueno, ahí me quedo para quizás no tomarnos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos mucho la información muy útil, muy interesante. Como mencionábamos, esta información se está validando, se va a validar internamente en México y luego va a ser publicada. También agradecer a las personas que están incluyendo preguntas en el chat. Gracias a Marcelo que ya ha empezado a contestarlas y eso nos ahorra tiempo. Y habrá otras par de preguntas para Carlos que tal vez las puede ir contestando en el chat también para ganar un poquito de tiempo ahí. Entonces vamos con el siguiente punto. Invito a Santiago, por favor, que nos converse ahora un poco sobre los siguientes pasos. La información está ahí de los estudios que se han realizado, pero obviamente, y lo que nadie quiere es que esa información se quede en papel o virtualmente, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer para trabajar en cerrar esa brecha para el ingreso digno y todo el trabajo que quieren realizar en México y que queremos apoyar desde el grupo operativo? Santiago, por favor. Pues básicamente estos estudios los hemos socializado, validado las mismas bases. No se escucha bien, Santiago, se escucha muy mal. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Puedes hablar un poco más para ver? ¿No se escucha bien? Ahora se escucha mejor. Ok. Decía que básicamente estos estudios los hemos revisado en algunas reuniones plenarias para validar pues los datos, ¿no? Creemos que las recomendaciones sobre todo son muy válidas y desde luego ahí viene el trabajo ya entre los actores del país, ¿no? En este caso del sector cafetalero de México.
Para nosotros el siguiente paso obligado es definir juntos, ¿no? De manera público, privado, social, con la industria, que muchos están presentes en esta videoconferencia, con los productores, desde luego con los 3 niveles de gobierno se vuelve fundamental porque es una tarea más allá de la eficiencia de la producción de café. Y desde luego la interinstitucionalidad, que hablamos mucho de eso en las Américas, ¿no? En el seno de los ministerios de Agricultura, donde estamos involucrando no solo a la Secretaría de Agricultura, pero la Secretaría de Bienestar, en el caso del país, a la Banca de Desarrollo, etcétera. Entonces nos queda definir una hoja de ruta país entre todos que nos permita, pues, definir cómo podemos acotar esta brecha entre el ingreso actual y el ingreso remuneratorio, ¿no? Que hemos definido en este estudio, ¿no? Siguiente. Y dentro de esto, para nosotros como gobierno es importante decir que estamos justo orientando algunos programas, algunos recursos públicos para mejorar esta situación. Tenemos un programa que se llama Producción para el Bienestar, que va a seguir en los próximos 6 años, que ha tenido incrementos porcentuales inflacionarios. Empezamos cuando fue la base en el 21-22, 6,200 pesos por productor y está en 7,300, que es aproximadamente $368 anuales, y que va orientado a autoempleo, a insumos agrícolas. Y por otro lado, este año incorporamos en el programa de fertilizantes por primera vez a los productores de café. Esto pues también es un incremento adicional equivalente a 4,200 pesos por productor o $212 con el tipo de cambio actual, ¿no? La presidenta electa para los siguientes años y el secretario designado, Julio Verdaguer, han comentado de la posibilidad de incorporar café en un programa que se llama Precios de Garantía, a partir de precios de referencia del mercado, como hoy lo hacemos con trigo, con maíz, en la bolsa de Chicago, pero que ahora tendremos que partir de la bolsa de Nueva York, el contrato C, poder definir un complemento de precio para también compensar esa improductividad hacia los productores, pero mejorar su ingreso en tanto se logre una mayor eficiencia en la producción. Desde luego hay otros programas de bienes públicos orientados a mejorar la sanidad de las plantaciones y por lo tanto mantener la inocuidad y la calidad del producto. Programas de mejoramiento genético donde creemos que puede haber una agenda de innovación compartida con el sector privado, ¿no? Y llevar a los productores en una curva de adopción de tecnología mayor. Si bien todavía hace unos años estábamos con variedades compactas, después hemos migrado a variedades resistentes a roya, incrementado también la densidad, como lo decía Carlos, que es muy importante, densidad de plantas por hectárea para lograr este mayor incremento en productividad, pero también en eficiencia. Tendrá que ser con variedades élite en esa curva de adopción de tecnología. Pensar desde plantas resistentes a animales, plantas híbridas, que son plantas con las que vivirá el productor 20, 30 años y que al final pueden ser manejadas bajo un sistema agroforestal de sombra sin cambiar la calidad ni el paisaje del café de México. Desde luego, el acceso a financiamiento, que ya se comentó, es limitado, lo cual no permite mayor equipamiento y mayor incremento en la cadena productiva o en la integración de los encadenamientos productivos. También se está buscando nuevos instrumentos o mecanismos que permitan esta penetración mayor de crédito con pequeños productores de café, que hoy es limitada y hay que reconocerlo. Y desde luego el desarrollo organizacional, el fortalecimiento a las verdaderas organizaciones de productores productivas, que muchas han sido pioneras en México del café orgánico, del fair trade o de otros programas de certificación en buenas prácticas agrícolas, de manufactura y sociales, y que creemos que también eso pues es parte de la ecuación. Siguiente.
Así que cuando vemos un poco las inversiones que estamos haciendo como gobierno federal, aquí resumimos los inversiones a nivel de productor y por superficie cafetalera, y el resumen, que son más de 74.6 millones de dólares anuales que podemos hacer con inversión, incluyendo la cooperación internacional, para poder hacer mayor leverage o mayor, hacer más con menos, orientado a reducir esta brecha. Siguiente. En temas de fertilizantes, también tenemos estas inversiones, 7.4 millones, y que creemos, y se ha platicado aquí con el sistema producto representado por Luis Herrera, que podríamos hacer regionalización, las fórmulas de fertilizantes y desde luego respetar los sistemas de producción orgánico y no orgánico tradicionales, dependiendo de los sistemas y mercado que tenga cada productor, que también es una oportunidad de mejora en la política pública hacia el futuro, ¿no? Siguiente. Y bueno, este es un resumen de cómo vemos nosotros ya de manera muy práctica, ¿no? Muy orientada a la acción, que es lo que más nos piden los productores. Por un lado, tenemos en la segunda columna el contexto actual de la línea base con la que partimos, de 11.3 quintales por hectárea para en el estudio 2.9 hectáreas. Sabemos que hay productores de menor hectareaje, desde luego, pero bueno, basándonos en el ingreso actual, que fue esa línea base muy considerable de acuerdo al mercado, lo que pagaban en pergamino, en café pergamino seco en estas regiones, pues se tenía con esta superficie, con estos rendimientos y con el precio de mercado, 89,191 pesos de ingreso anual, más el apoyo del Programa Federal Producción para el Bienestar, 7,200, más el apoyo del programa Fertilizantes. Y con esto, pues logramos un ingreso del productor, pues con una brecha todavía de 93,327 para lo que se ha definido como ingreso digno o living income, que son los 193,918. Si lo proyectamos a la meta de la política pública de México de poder llegar cuando menos a estos 19 quintales por hectárea, que es duplicar la producción con la misma superficie, ¿no? Y también, como dije, sabiendo que hay productores que tienen menor superficie, pero en este estudio, pues creemos que tan solo con ese incremento de productividad, con la adopción de tecnología, podríamos reducir la brecha en un 60%, ¿no? Esto de todas maneras no es suficiente, como ya se dijo, y menos para productores con menor superficie, ¿no? 1 hectárea, 1 hectárea y media, 2. Así que vemos oportunidad de manera público-privado, social, de poder incorporar en esta hoja de ruta otras acciones que tendrán que ir orientadas por un lado a eficientar la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos juntos para hacer una mejor distribución del valor agregado que se genera a lo largo de toda la cadena de suministro de café? Y donde desde luego hay una oportunidad de eficiencia en la actividad primaria, es decir, en la producción, pero también a lo largo de toda la cadena de suministro y poder lograr pues estos precios más justos al productor por una calidad justa, que es el principio del comercio justo, ¿no? Por otro lado, también hemos visto mucha volatilidad en el mercado, esto está plasmado en el Acuerdo Internacional del Café. Y ya no solamente en el mercado, pero también vemos en el tipo de cambio o en el Forex Exchange Rate, donde vemos oportunidad para hacer coberturas integradas, y no solo en el commodity de café, pero también en granos como el maíz, el trigo y otros commodities que hemos platicado con la industria, y que podría ser una oportunidad de hacer cooperación y conversión público-privado para darle o mitigar el riesgo de mercado y también de divisas hacia el productor. Solo ahora que vimos todo lo que nos presentó Carlos, perdón, Marcelo, cuando se tomó el base del 2022, tenemos un superpeso a 17 pesos con 46 centavos. Hoy estamos otra vez en 19.85, que favorece el café
pero lo que veo es ha habido una diferencia tan solo en estos años del 12% y que muy seguramente seguirá, y por eso se vuelve fundamental hacer conjuntamente estos instrumentos de manejo de riesgo. Creemos que también hay oportunidad para la diversificación productiva, incluyendo el pago por servicios ambientales. Sobre todo ya hay compromisos de empresas tostadoras y también traders de café de ser empresas neutras, muy alineadas con la legislación de los mercados, como la Unión Europea, nuestros principales socios comerciales en América del Norte, y creemos que también podríamos avanzar para acotar esta brecha y obviamente mejorar los ingresos familiares de los productores. Desde luego, las economías de escala a través de fortalecer la organización productiva, sobre todo con pequeños productores, es otra opción, y el acceso a financiamiento para capitalización productiva, entre muchos otros. Y que es lo que en el caso de México, nuestra presidenta electa pues ha llamado no solamente en café, sino en todos los agrícolas, hacer acciones conjuntas de manera público-privado para lograr lo que llamamos prosperidad compartida o share prosperity. Así que nosotros es lo que vemos, es lo que viene, y obviamente hacemos el llamado pues a todos los actores del país, la industria nacional, los productores, las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado. Y desde luego este trabajo, pues la cooperación internacional, regional, con Promecafé, que ya lo mencioné al inicio, para poder también replicar y aprender de otros países con la misma problemática, pues se vuelve fundamental. Así que, pues nada, solamente para finalizar, quisiera agradecer principalmente a la directora ejecutiva, Lucia Noguera, por todo su apoyo, liderazgo desde la Organización Internacional del Café. Que sepas, Manucia, que la adopción del nuevo Acuerdo Internacional del Café, el gobierno de México la ha tomado con mucha seriedad. Y celebramos que sea por primera vez incorporado el sector privado en estas acciones, porque al final necesitamos trabajar juntos, nadie podemos solos. Desde luego al Pequeño Instituto, al INIFAP, que por ahí debe estar conectado, que es nuestro brazo técnico de la Secretaría de Agricultura de México, el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, que ha contribuido mucho en estos análisis de costos, a CUSA, a nuestros compañeros donantes, GIZ, el gobierno de Suiza, a Sustainable Food Lab, y a todos los Sherpas del grupo público-privado, el Task Force que le llamamos, dentro de la OIC, agradecerles a todos y todas. Muchas gracias y a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por esos comentarios. Es excelente poder ver que ya existen ideas y planes de qué es lo que puede venir después de parte del Grupo Operativo Público-Privado de la Organización Internacional del Café. Nosotros también esperamos poder apoyar los siguientes pasos, poder apoyar desde la perspectiva del Grupo Operativo con el trabajo que se realiza con compañías internacionales, con diferentes agencias de desarrollo, potenciales donantes, para tratar de construir una agenda que permita realmente cerrar esa brecha. Cerrar eso es algo muy ambicioso. Como parte del grupo operativo de la OIC, nosotros queremos que aunque sea la mitad de los países productivos miembros de la OIC, son 42 países productores, más 27 consumidores, pero aunque sea la mitad de esos 42, de aquí al 2030 están trabajando en cerrar esa brecha de ingreso digno en las zonas cafeteras. Para eso hay que tomar estos primeros pasos de conocer cuál es el benchmark de ingreso digno, conocer cuáles son los costos de producción, conocer cuáles son los otros ingresos, para luego con los gobiernos locales en los países, con las diferentes partes interesadas, poder construir esos planos que ayuden a cerrar esos pasos. Hemos recibido muchas preguntas, la gran mayoría de ellas han sido contestadas ya por Marcelo y por Carlos, les agradecemos mucho por eso. Hay varias otras que también esperamos poderle dar seguimiento más allá de esta presentación. Esta presentación está siendo grabada, las preguntas están siendo recabadas y vamos a poder dar preguntas más allá. No sé, Santiago, si hay alguna pregunta en la sala de allá que ustedes quieran contestar o algún tema que quieran salir, porque aquí la mayor parte de las preguntas en el chat han sido contestadas por Carlos y Marcelo.
¿Alguna pregunta aquí en el salón? Sí, adelante. Perdón, no se escucha bien, lamentablemente. No se escucha bien. A ver. Escucha. No, no se escucha. Se escucha bien. Usar otro micrófono, por favor. Bueno, Ahí mero, excelente. Ahí está. bueno, Luis Herrera del Sistema Producto Café Nacional. Creo que la reunión de hoy es el resultado final. No se escucha, disculpe, lamentablemente empezó a escuchar bien, pero ya se perdió y no se entiende. Disculpe. Ahora hay que agregar ojalá hay que considerar por otro que se acababa en el pasado, el perro hablando de 20 años, se va a caer, y un ambaranza Disculpe, no estamos entendiendo, se ha cerrado y no se entiende nada ya. Al principio se entendió, pero ya no. No podemos escuchar, entonces como no podemos escuchar en el salón, yo creo que ya vamos a llegar a terminar aquí esta sesión. El agradecimiento de parte nuestra por todo el gran trabajo que ha hecho SADER, por el trabajo de COSA, de Anchor Research Institute, el trabajo de todas las organizaciones que colaboran, el apoyo de las diferentes compañías que también con los diferentes miembros de la OIC nos ayudan en el grupo operativo. Un agradecimiento especial para mí, también para Vera Espíndola, por haber ayudado no solamente a organizar este evento, pero por todo el apoyo de todo el trabajo que se ha realizado. Como yo mencionaba, vemos el trabajo de México como un trabajo ejemplar, algo que quisiéramos seguir continuando y seguir apoyando para poder agarrar aprendizajes que podamos luego llevarlos a otros países miembros de la OIC. Entonces, en ese sentido, esperamos poder colaborando aún más. Entonces, Santiago, no sé si nos escuchas para ya hacer una despedida, pero de parte nuestra, agradecer por todo el trabajo. Esperamos seguir colaborando. Gracias a ti por ser un campeón en este tema, no solamente en México, sino en el grupo operativo con todos los demás países miembros de la OIC, y esperamos poder seguir colaborando en el futuro.
Entonces, de parte nuestra, de mi parte, muchísimas gracias por todo el apoyo y las preguntas las trataremos de contestarlas luego por correo a los participantes y también compartiremos información sobre dónde se podrá ver el video una vez que la grabación pueda estar disponible. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Excelente. Muchas Buen gracias. día. Muchas gracias a todos.